tus pies, postrarnos ante ti, Señor. Nos eleva a otro nivel espiritual. Por eso esta noche, Padre, hemos venido para postrarnos delante de ti, Señor. Nuestro es el único soberano de los reyes de la tierra. Gracias, Dios. Te alabo, Padre, esta noche. A Él sea la gloria. Vamos a declarar cantando que todo es de nuestro Cristo. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre. Amén. Oh, profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Oh, profunda riqueza de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre. Amén. A Él sea la gloria, por siempre. Amén. Gloria a Dios. A Él sea la gloria. Bienvenidos esta noche en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué no sale de su silla y saluda al hermano esta noche en el nombre de Jesús? Qué bueno poder darle un saludo fraternal
a los hermanos de bienvenida esta noche, todos los que están a través de la internet, por Facebook. Un saludo especial esta noche en el nombre del Señor Jesús. Hay una canción que habla de la fraternidad de los hijos de Dios. Vamos a cantarla esta noche. Dice así: no hay un saludo más rico que el saludo de cristiano. No hay un saludo más rico que el saludo de cristiano. Se da la mano y se dice: Dios te bendiga, mi hermano. Se da la mano y se dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. No hay un saludo más rico que el saludo de cristiano. No hay un saludo más rico que el saludo de cristiano. Damos al Señor porque nos regala esta noche con agua, pero aquí estamos. Eso indica que somos discípulos que seguimos a Jesús, no importando las inclemencias del clima. Amén. Hay muchos que solo son creyentes de verano. Pero qué bueno cuando somos de verano y de invierno y seguimos al Señor, cualquiera que sea el clima, porque hay algo importante y es poder hablar con Dios y oír su palabra. Amén. Vamos a orar al Señor por algunas necesidades que hay. Vamos a orar por Isabel. Amén. No sé si ya le dieron de alta, todavía están aquí, que vamos a orar que Dios obre en Isabel de una manera especial. Vamos a orar por John Jairo, que está viajando, que el Señor lo guarde, lo ayude en todo lo que está haciendo por allá. Vamos a orar por mi hermana Yerli, que también ha estado delicada. Que Dios ponga su mano, y si usted que nos está viendo a través de Facebook tiene una petición, yo le invito a que esta noche le crea a Dios y ore por esa petición que tiene. Vamos a hablar por la familia de Edgar, que Dios obre poderosamente en ellos y que derrame un avivamiento sobre la iglesia. Yo digo que estamos en avivamiento, pero que se derrame más avivamiento de Dios. Amén. Para que muchos conozcan este poder glorioso del Espíritu Santo. Levante sus manos esta noche y comience a orar en el nombre de Jesús. Amado Señor, estamos delante de ti, Padre amado, bendiciendo tu nombre, exaltando tu nombre, reconociendo esta noche, Señor, que dependemos directamente de ti,
que nos debemos a ti, que tú eres nuestra única ayuda, que tú eres nuestro amparo y fortaleza. Esta noche, Señor, le presento a cada una de las personas que hemos mencionado, a Isabel, Señor, allá en la clínica donde se encuentra. Visítala con tu poder, oh Dios. Toca su cuerpo, Señor, en esta hora, Padre, y obra poderosamente. Te presento allá en Venezuela, Señor, a Iraima Sarmiento. Señor, visítale esta noche con el poder de tu Espíritu Santo. Oh Padre, glorifícate en ese lugar, en la vida de ella. Te presento a John Jairo, Señor, que lo cubras con tu sangre, lo guardes, le sostengas, Señor, le fortalezcas y le ayudes en lo que está haciendo. Dios, te pido por mi hermana Jeremy, Señor. Sana su cuerpo, sana su alma, Dios. Trae una liberación a su vida en el nombre de Jesús. Todos aquellos que han traído una petición, Señor, la familia de Edgar, Señor, te la presento esta noche. Glorifícate en ellos, trae revelación, Padre, de tu palabra a sus vidas. Derrama ese avivamiento del Espíritu Santo para que muchos conozcan, Señor, que no somos un grupo más, que somos, Señor Jesús, esa iglesia que tú has redimido con poder y a través de tu sangre derramada en la cruz. Maravilloso Dios, hoy te alabo, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estoy incómodos, tengan la bondad. Bueno, hoy es nuestra celebración de edificación. Amén. Yo les había dicho que teníamos una visita de Holanda, ¿cierto? Ya no se acordaban. Bueno, pues la visita de Holanda sí viene, pero no es hoy. Porque tuvimos un pequeño error, un malentendido en cuanto a la fecha. Y yo le había entendido que era para el 3 de abril y es el 3 de mayo. O sea que en un mes íbamos a tener la visita de nuestra hermana con nosotros. Amén. Quiero esta noche, hermanos, compartirles la palabra de Dios, aprovechando el momento para que nos edifiquemos en la palabra. Y quiero invitarlos a abrir la palabra de Dios en Hebreos 2:14. Hoy vamos a hablar de un tema que cuando me senté a estudiarlo, me impactó en muchas cosas, porque hemos hablado de Jesucristo como el Hijo de Dios, pero no nos hemos centrado en su humanidad perfecta. Y hoy vamos a hablar de la humanidad perfecta de Jesús. Amén. Porque hay personas que les da miedo decir que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando a uno le da miedo decir que Jesús es el Hijo de Dios, es porque no ha comprendido la unicidad. No ha creído realmente en esa unicidad de Dios. Y cuando uno la entiende, le ha sido revelada, para uno no es problema decir que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces vamos a hablar hoy de la perfecta humanidad de Jesús. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, póngale buen sentido a lo que estamos leyendo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hay una coma y hace ya la separación y dice: él, hablando de quién, de Jesús, también participó de lo mismo, oiga bien, para destruir por medio de la muerte al que tenía
el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. Cuando uno lee la palabra y le pone sentido a lo que está leyendo, se abre un panorama hermoso de revelación del Espíritu Santo para que nos lleva a comprender con amplitud lo que fue la manifestación de Dios en carne. Amén. En Jesús, usted y yo podemos ver la perfecta humanidad. Y oiga bien lo que le voy a compartir esta noche. Porque Jesús fue, en su humanidad fue todo hombre. Mire bien lo que estamos diciendo. En su humanidad Él fue todo hombre. Pero en su divinidad fue todo Dios. ¿Sí me está ayudando a entender? Si decimos que Jesús es el verdadero Dios, también tenemos que decir que Jesús fue el hombre perfecto. Oígalo bien, porque se manifestó en carne. Ahora, Jesús fue el hombre perfecto. Pero hay algunas afirmaciones, porque la gente confunde y tenemos que volver a entender, o al principio de las cosas, a identificar el oficio de cada momento. Cuando Él se presenta como Padre, tiene un oficio. Cuando se presenta como Hijo, tiene otro oficio. Y cuando se presenta como Espíritu Santo, tiene otro oficio. Y no podemos mezclar los oficios. Él es uno, pero tiene varias manifestaciones, y esas manifestaciones tienen un propósito claro, definido. Como Padre, Él es Padre ¿en qué? En la creación. Como Hijo, en la redención. Ese es el oficio, morir por nuestros pecados. Y como Espíritu Santo, en la regeneración de nuestra vida. Ahora, hay unos conceptos que uno escucha de muchos creyentes que profesan también la unicidad, y son conceptos que son erróneos. Si Jesús fue el hombre perfecto, oígalo bien, el hombre perfecto en su humanidad, esa afirmación que muchos dicen que María fue la madre de Dios, es un error, porque Dios no tiene madre. María no fue la madre de Dios. María fue la madre de lo humano, del perfecto hombre, de la manifestación en carne. Amén. Amén. Otros dicen que Dios derramó su sangre en el Calvario. Ese es otro concepto erróneo, porque Dios no derramó su sangre. Jesús, su humanidad, la humanidad, fue la que derramó su sangre. Amén. La sangre del Calvario fue la sangre de Jesús. Entonces, esos conceptos hay que modificarlos, porque son erróneos. ¿Usted se ha escuchado eso? Bueno, yo he escuchado a muchos decir que Dios derramó su sangre. Y es un error, porque la esencia natural de Dios es espíritu. Un espíritu no puede tener sangre. No tiene sangre. Es intangible. Pero ese Dios espíritu tomó forma y participó de ¿qué? De carne y de sangre. Y ahora vamos a ver por qué participó de carne y de sangre.
Note bien. Así que esas expresiones son expresiones incorrectas que tenemos que realmente modificar. Hay una verdad clara y es que Dios se manifestó en carne. Esa es una verdad clara. Y en esa carne nació y en esa carne murió. Espero que me presten atención para que no estén diciendo el pastor salió con una doctrina rara. Porque yo no estoy aquí predicando doctrina rara, les estoy haciendo entender que Jesús en su humanidad fue un hombre perfecto. Amén. Amén. Se manifestó en la carne y murió. Esa palabra encarnada, el verbo hecho carne, ¿sí? ¿Qué era el verbo? La palabra. ¿Con quién estaba la palabra? Con Dios. ¿Y qué era la palabra? Era Dios. O sea que esa palabra, ese Dios eterno, tomó forma y se manifestó en carne. Porque si nosotros vamos a hablar, estoy hablando de la humanidad, oiga bien, de la humanidad de Jesús como hombre. Porque Dios, como ser poderoso, Dios todopoderoso, Él no puede ser engendrado. Porque Él es Dios, Él es eterno. No tiene principio ni fin de días. Él no puede ser engendrado porque Él es Dios. Amén. Es la misma vida. Ni tampoco puede morir. O sea, Dios siendo Dios se despojó de la verdad y bajó. Exacto. Amén. O sea, Él quiso ser hombre. Él quiso ser hombre. Siendo Dios se despojó y Por eso, como hombre. por eso el apóstol Pablo dice a los filipenses: haya pues nosotros el sentido también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. En otras palabras, no estimó ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Oiga bien, tomando forma de siervo, semejante a los hombres. Así que es claro eso, porque Dios no puede ser engendrado ni Dios muere. Hay otros que dicen es que ay, Dios murió en el Calvario. Dios no murió en el Calvario, porque Él es eterno, ni tiene principio ni fin de días. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, cuando hablamos de lo que murió, estamos hablando de la humanidad, porque esa humanidad de Jesús vino con un propósito. Se necesitaba un hombre perfecto. Amén. Ahora, no hay ninguna escritura en la Biblia que muestre que la carne de Jesús no es, dígame bien, lo mismo que la nuestra. No hay ninguna escritura en la Biblia que muestre eso. Pero sí hay escrituras en la Biblia que muestran que ese hecho, esa manifestación en carne, que ese Jesús que vino y se estableció en la tierra, era impecable, a diferencia de nosotros. Las escrituras establecen que Jesús habitó en carne, ¿sí? Dios habitó en la carne. ¿Sí me estoy dando a entender? A Él sea la gloria. Ahora, como sus hijos, Él lo hizo. ¿Quiénes eran sus hijos? Israel, el pueblo. ¿De qué participaron ellos? De carne y de sangre. Por eso el escritor dice en el versículo 14 de Hebreos, y este versículo nos prueba que el Padre, el Espíritu Eterno, cuando hablo del Padre hablo del Espíritu Eterno, se manifestó en carne para salvar a sus hijos. Amén. Entonces, por eso es que Jesús es llamado hombre.
por eso es que los judíos les dio tanta dificultad reconocerlo. A los sacerdotes y gobernantes les dio tanta dificultad reconocerlo como Dios, porque ellos no podían aceptar que Dios fuera como uno de ellos, ¿sí? Entonces ellos no lo reconocían como lo que era. Ellos veían un simple hombre, pero lo que estaba dentro de ese hombre, de esa humanidad, era Dios. Amén, ¿sí me estoy dando a entender? Por eso Jesús es llamado hombre en la Biblia. Y vamos a mirar unos versos en Mateo capítulo 2, el verso 11. Dice que vieron al niño con su madre, hablando de Jesús. En Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Ahora, en primera de Timoteo, capítulo 2 y el verso 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y aquí quiero explicarles algo, porque la humanidad perfecta de Jesús era el único puente para que el hombre tuviera un encuentro con Dios. El profeta Isaías dice que nuestros pecados hicieron división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados hicieron ocultar de nosotros su rostro para no oír. Así que entre Dios y el hombre se creó un abismo por el pecado, y la única forma de poder acercar al hombre con Dios era crear un puente, pero tenía que ser algo perfecto, impecable. Por eso fue que Cristo, el Hijo de Dios, cuando hablo del Hijo de Dios, recuerde, hablo de la humanidad, ¿sí? De la carne de Jesús. El Hijo de Dios fue ese puente para que el hombre pudiese tener una conexión con Dios. Amén. Amén. Por eso dice, porque hay ¿cuántos dioses? ¿Cómo dice su Biblia? Un solo Dios. Pero y dice, y un solo mediador. ¿De quién está hablando como mediador? De Jesús. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. ¿Y quién es el mediador? Jesús. ¿Jesucristo qué? Hombre. Habla de Jesucristo como hombre. Jesucristo hombre. Y sabe que no menos de 80 veces en los evangelios Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. El evangelista Lucas lo reconoce como el Hijo del Hombre. ¿Sí? Oiga bien, el Hijo del Hombre. Por eso dice, porque el Hijo del Hombre. ¿Y por qué se le llama Hijo del Hombre? Usted se ha preguntado, ¿cuál es la razón de que se le llame Hijo del Hombre? A Jesús. Si él fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Ah? Porque nació de una simiente humana, nació de una mujer. Por eso se le llama Hijo del Hombre. Pero es el Hijo de Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿de qué se habla? La Biblia habla de la simiente de Abraham. Dios le hizo una promesa en Génesis 12 y ahí en adelante Abraham le dice, en tu simiente, hablando de su generación, de su árbol genealógico, en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. ¿Sí? Le habló de la simiente de qué? De David. De que del linaje de David saldría el Salvador, el Mesías. ¿Sí? Ahora, habla de la simiente de la mujer. Y Jesús tuvo apariencia de hombre.
Figura de hombre. Amén. Figura de hombre real. En Lucas 24:18, si tiene la Biblia ahí, ábrala para que usted juzgue por la palabra lo que estamos compartiendo esta noche, que creo que es bien importante. Lucas 24:18. Miren lo que dice la palabra del Señor acerca de esto. Dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofás le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Cuando estaban hablando de ¿qué? De la resurrección. Cuando se encuentra con unos hombres camino de Emaús y se les arrima y empieza a charlar con ellos y ellos no lo reconocieron. Jesús resucitó en cuerpo, porque era un hombre, en su humanidad fue hombre. Por eso cuando hablaba con ellos lo miraron como un forastero, no lo reconocieron. Ahora, en Juan 4:9, cuando habla con la mujer samaritana, cuando se acerca al pozo de Jacob, ella lo reconoce como un judío, como un hombre. Amén. Y le dice: ¿cómo tú siendo judío? ¿Qué le estaba diciendo? Tú eres un hombre. Siendo judío, me dices a mí que soy samaritana que te debe beber. Ahora, en Juan 20:15, estos son versos que tienen importancia para resaltar lo que estamos hablando esta noche. Juan 20:15 dice, hablando también de la resurrección, cuando Jesús aparece a María Magdalena. En el verso 15 dice, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que él era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Lo vieron como un hombre. ¿Sí me estoy dando a entender? Ellas pensaron que Jesús era ese hortelano, ¿sí? Y por eso le hablaron de esa manera. Lo que quiero resaltar con estos versículos es que Jesús se parecía a un ¿qué? Judío, a un forastero y a un hortelano en su humanidad. Y realmente nadie conoce cómo era Jesús. San Juan 1:18 dice: nadie ha visto jamás a Dios, y lo que pueden conocer de Dios es en Jesús. Entonces, nadie puede decir cómo era Jesús. La gente lo pinta. Pintan un cuadro del corazón de Jesús. Y en ese tiempo no había cámaras para tomarle la foto y decir: este es Jesús. Yo no entiendo por qué la gente se ha ideado. La tradición es la que ha llevado a la gente a creer en cosas que no son verdad. Que el corazón de Jesús, y que él dijo que ese era Jesús. Y él le tomó una foto para decir: ese es Jesús. En realidad nadie conoce cómo era Jesús. Nadie. Pero el versículo que lo describe es el versículo de Isaías 53:2, cuando dice que no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Nadie puede decir cómo era Jesús físicamente, pero la Biblia dice que era un hombre. Perdón, pastor, una preguntita, perdón que me interrumpa. Si uno físicamente pudiera ver a Jesús, pienso yo que sería como uno pararse en el espejo, en un espejo y mirarse, eso es lo que dice. Claro. Porque Dios dice que Dios es como la imagen y Hablando de la imagen de Jesús. Hoy la imagen de Jesús está en todos aquellos que le hemos recibido. ¿Sí? Pero físicamente, como hombre, como yo lo puedo ver a usted y como usted me puede ver a mí, nadie puede decir cómo era Jesús, si era
sarco, si era moreno, si era blanco, si era delgado, si era gordo. Nadie puede decir físicamente cómo era porque la Biblia no lo describe. Los de la época que lo conocieron pudieran decirlo y nadie resaltó cómo era físicamente, pero hablaron de Jesús, de su humanidad. Los evangelistas hablaron de la humanidad de Jesús y resaltaron la humanidad de Jesús. Ahora, Jesús como hombre perfecto, y esto es bonito porque vamos a comprender cosas que no comprendíamos. Jesús experimentó todas las debilidades del hombre, excepto el pecado. Oiga bien, ¿por qué le digo que experimentó todas las debilidades del hombre, excepto el pecado? Porque en Mateo capítulo 4, hablando de la tentación de Jesús, cuando estaba allá en el desierto, y el diablo vino para tentarle, Jesús tuvo hambre. ¿Qué hombre no tiene hambre? A todos los hombres nos da hambre. Jesús tuvo hambre. Eso está en Mateo 4:2. Si lo quiere mirar para que compruebe lo que le estamos esta noche enseñando. Mateo 4:2 dice: después de haber ayunado 40 días, imagínense cómo haría el hambre que tenía en su humanidad. 40 días sin probar alimento. ¿Sí? 40 noches. Y 40 noches, dice, ¿sintió qué? Hambre. Ahora, si usted va a Mateo capítulo 8, verso 24, Jesús también dormía. Jesús dormía, es que es hombre. 8:24 de Mateo, miren lo que dice. Cuando calma la tempestad, cuando se entró a la barca y sus discípulos lo siguieron. Dice el verso 24, y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. ¿Será que una persona que no sea humana duerme? Un espíritu no duerme. Jesús era un hombre perfecto en su humanidad. Y estoy hablando de la humanidad porque en su divinidad era Dios. ¿Sí? En su humanidad él sentía hambre, pero en su divinidad lo podemos ver multiplicando panes y peces como Dios. En su humanidad él dormía, pero en su divinidad él traía un despertar a la gente. Amén. Ahora, en su humanidad él se entristecía. Ay, que Jesús no se podía entristecer. Mateo 26:38. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mateo 26:38 dice: cuando ora en Getsemaní, en ese lugar de Getsemaní, dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y el verso 37 dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó ¿a qué? A entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está ¿qué? Muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús en su humanidad sintió todo lo que ustedes yo sentimos. También lloró. Amén. Allá vamos, Juan 11:35. Lloró también ante la tumba de Lázaro. ¿Será que es malo llorar? No. Jesús lloró también. Y lo que les estoy queriendo decir es que en su manifestación él fue todo hombre, 100% hombre. Amén, amén. Pero en su divinidad fue 100% Dios. Amén. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, era el amigo que amaba. O sea que él como hombre tuvo las debilidades que nosotros tenemos. Por eso cuando usted llora, Jesús lo entiende. Por eso cuando usted está triste, Jesús lo entiende. Por eso cuando usted tiene hambre, Jesús entiende lo que es eso. Amén.
Cuando usted tiene sed, en Juan 19:28 Jesús dijo, tengo sed. Oiga, tengo sed. Como hombre sintió sed. Por eso yo quiero llevarnos esta noche a que entendamos que el Dios que predicamos, que experimentó la humanidad, lo hizo por usted y por mí. Participó de carne y de sangre. Porque solamente de esa manera podía destruir el imperio de la muerte y librar a todos los que estábamos oprimidos por el diablo. El primer hombre fue engañado en su humanidad. Satanás lo hizo pecar, así que para poder vencer a Satanás tenía que venir en carne para pelear en la misma condición en la que enfrentó al primer hombre y mostrarle que en su humanidad no podía vencer porque Él es Dios hecho carne. Amén. Por eso dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. La diferencia de Jesús con nosotros, Él fue humano como usted y como yo en su manifestación, pero la diferencia es que aunque Él fue tentado en todo, en Él no hubo pecado. Amén. Entonces en estos versos que leímos podemos notar que Jesús tenía hambre, sed, estaba cansado, estaba fatigado, dormía como cualquier hombre. Él había experimentado pena, Él había experimentado dolor de corazón, soledad, desilusión, tal como cualquier hombre lo ha experimentado. Pero hay solamente una gran diferencia, bien importante, y es que Jesús en su humanidad nunca sufrió derrota. Amén. Él nunca se dio a la tentación. Nosotros somos tentados y cuando cedemos a la tentación estamos demostrando que somos de una raza caída. Pero Jesús nunca se dio a la tentación. Él vivió fuera del pecado y por eso resucitó victorioso. Amén. Jesús fue tentado en todo como nosotros, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Amén. Y la Biblia dice en Hebreos 3:18, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso cuando usted tiene a Jesús en su vida, usted tiene al ser que realmente entiende lo que usted siente. ¿Usted cree que Jesús no entiende lo que es sentir ese deseo de hacer lo malo? Jesús fue tentado como hombre en todo, pero Él no cedía a la tentación. Por eso Él nos entiende a nosotros lo que sentimos. Amén. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender? Jesús, la Biblia establece que en cada punto Jesús fue tentado. Y eso que nos está demostrando a nosotros, que el único varón perfecto, el único hombre perfecto, se llamó y se llama Jesús. Amén. 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 Porque fue su humanidad la que fue tentada, no su divinidad. Estamos hablando de Jesús como hombre. ¿Sí me voy a entender? Porque la deidad, la divinidad no puede ser tentada. Primero, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero Jesús experimentó carne y sangre para poder comprender la debilidad del hombre, porque el hombre pecó y poderlo ayudar. Si Jesús en su humanidad hizo esto para librarnos a nosotros del temor de la muerte, de la esclavitud del pecado, eso es lo que nos da a nosotros la victoria. No tenemos un Jesús caído, tenemos un Jesús victorioso. Amén. Amén. Al Señor sea la gloria. En ese desierto Jesús fue tentado en tres maneras.
Si va a Mateo capítulo 4, usted notará que él fue tentado en 3 maneras. ¿Quiere leerlo conmigo? Para que entendamos esto. Por eso, tener a Jesús en el corazón arraigado es lo que nos da la capacidad de ser vencedores como Él. Y Él dijo, si yo he vencido, vosotros también venceréis. Porque es que Él venció no en su divinidad, sino en su humanidad. Esto hay que tenerlo claro. Bueno, ¿quién puede vencer a Dios? Dígame, ¿qué demonio puede vencer a Dios? Si eres el Padre, Él en su humanidad fue de los espíritus. que venció el pecado. Fue en su humanidad que venció el pecado. Por eso Él dice, si yo he vencido, vosotros también venceréis. Amén. Ahora mire, en el desierto fue tentado, Mateo capítulo 4, vamos a mirarlo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo tentó? ¿A quién? Porque el diablo que dijo, este hombre también lo hago caer como hice caer al primero. Como era un hombre, humanamente un hombre, también lo hago caer como hice caer al primero. Entonces, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió ¿qué? Hambre. El primer punto con el que fue tentado fue con el deseo de la carne. Óigalo bien. El segundo, el deseo de los ojos. Y el tercero, la vanagloria de la vida. Mire bien esto. Esta tentación puede ser clarificada o calificada de otra manera. Miremos en la primera, el deseo de la carne, con el que fue tentado Jesús. Él fue tentado en la carne para usar su poder, para atenderse a sí mismo. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Y él lo podía haber hecho. Pero fue tentado en la carne para atenderse a sí mismo. Sí, para complacerse a sí mismo. ¿Acaso la tentación en la carne no es para complacernos a nosotros mismos? Jesús fue tentado en la carne para complacerse a sí mismo. Pero ¿cuál fue la respuesta ante esa tentación? Mire lo que le dijo el Señor a Satanás. Cuando él le hace la propuesta, se le acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segundo, tentación para lucir su poder. Mire lo que dice el verso siguiente. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles, ¿qué? Mandará cerca de ti. Para que tu pie ¿Cómo dice? Que te guarden para que tu pie no tropiece. A ver, leamos bien el texto para que lo entendamos mejor. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahí era para lucir el poder. Lo estaba tentando para que luciera su poder. Pero ¿qué le respondió Jesús? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo se le identificó ahí? Él lo veía como un simple hombre y lo tentó en su humanidad para que luciera el poder que tenía. Pero le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Se tiene Y que mire, sujetar. la tercera tentación Es claro. para usar su poder para obtener más poder. Mírenlo bien. Entonces viene el verso siguiente, le dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y miren lo que mostró, y la gloria de ellos. ¿Sí dice así su Biblia? Y mira lo que le dijo, todo esto te daré
Chicanero. Como si fuera de él. Como si eso le perteneciera. Todo esto te daré. Si postrado ¿qué? Me adorares o me adoras. Esa fue la tercera tentación para usar su poder para obtener más poder. Y mire lo que le dijo Jesús. Palabras poderosas. Le dijo, entonces dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y el diablo qué tuvo que hacer? Lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. ¿Cómo venció Jesús a Satanás? Lo venció en su humanidad. Como hombre lo venció en la tentación. Amén. Indudablemente tenemos que entender que Jesús fue tentado en numerosas ocasiones durante toda su vida en ministerio, pero su tentación más grande fue en el jardín de Getsemaní. El hecho de que Jesús fuese tentado en cada manera en que un hombre puede ser tentado, eso nos está probando esta noche a nosotros, que Él fue un hombre completo, un hombre perfecto, sujeto a todas las debilidades de la carne, pero sin pecado. Amén. ¿Cuándo damos alabanza a Dios? Como un hombre Él fue hijo, y ya voy terminando con esto, como un hombre fue hijo. Esa manifestación de venir y manifestarse al mundo y estar en una familia denota un gran principio. También una relación con respecto al tiempo y al lugar. Y mire esto, solo llegando a ser hombre, Él podía llegar a ser el Hijo unigénito. Si no hubiese manifestado en carne, no hubiese podido llegar a ser el Hijo unigénito. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, lo entregó unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No fue un hijo creado, oiga bien, porque Jesús no fue un hijo creado, sino un hijo que fue concebido en el vientre de María. Y como hijo creció y maduró y fue sujeto al Padre. Como el Hijo, Él participó de nuestras debilidades y fue tentado en todos los puntos. Y sabe una cosa, la Biblia nos muestra a Jesús en su humanidad como el Hijo. Hebreos 5:8. Y como hijo, ¿qué hizo? Miren que Él como hombre se sujetó en todo. Como hijo aprendió obediencia. Hebreos 5:8. ¿Quiere leerlo? Como hijo aprendió obediencia. Yo no sé por qué a muchos que dicen ser hijos de Dios les cuesta aprender la obediencia. Si el mismo Jesús aprendió obediencia en su humanidad como hijo. Mire, Hebreos 5:8 dice de la siguiente manera: y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Ahora, si usted va a Juan 17, como hijo, oró. Como hijo. Hay gente que se confunde con Juan 17. Mira, hermano, que sí es otro diferente. No es que está cumpliendo el oficio de hijo, de hombre. Y como hombre, como hijo, oró a su padre. Amén. En Juan 14:28, como el hijo fue menos grande que el padre, como hijo. Y note lo que dice Juan 14:28. Leámoslo porque la palabra de Dios es la que tiene la verdad. Amén. Juan 14:28. ¿Ya lo encontraron? Habéis oído
que yo os he dicho, voy y vuelvo a vosotros. Si me amáis, os habría regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Él está hablando de su humanidad. ¿Sí me voy a entender? Ahora, como el Hijo, como hombre, Él no sabía todo. Marcos capítulo 13, el verso 32. Miren lo que dice. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Estoy hablando de la humanidad, porque en la humanidad era limitado. Como hombre él tenía que ir de un lugar a otro, pero como Dios él llegaba en un momento, porque estaba en todas partes. Pero estoy hablando de la humanidad, de Jesús como hombre perfecto. O sea que como hombre él no lo sabía todo. ¿Sí lo leen la palabra? Ahora, como hijo fue nacido de mujer. Como hijo fue nacido de mujer. Gálatas capítulo 4, el verso 4. Es bueno que juzgue por la palabra esto que estamos enseñando. Gálatas capítulo 4 y el verso 4. Mire lo que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora en Gálatas 2:20, como hijo él murió. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Como hijo él murió. Así que hubo un gran propósito en esa manifestación de Cristo. Y fue el siguiente. Póngale cuidado a esto. Era el único que podía ser nuestro Redentor. Porque, por eso dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. En el Antiguo Testamento había una ley de redención que solamente podía ser efectuada por un familiar cercano. Nadie, para ser una persona redimida, tenía que ser un familiar. ¿Sí me van a entender? Así que por eso él vino a lo suyo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. O sea que él era el único que podía ser nuestro Redentor. La necesidad de la expiación demandó que hubiera un sacrificio sin pecado ofrecido en nuestro lugar, y solamente Dios podía proveer tal sacrificio a través de su manifestación en carne. Segundo, él podía ser nuestro mediador, porque él conoce nuestras debilidades. ¿Cómo voy yo a mediar por alguien que no conozco? Sería ilógico. Pero si yo conozco a esa persona, yo puedo ser mediador por ella. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Cristo participó de carne y sangre, para conocernos y entendernos lo que sentíamos como hombre. Por eso Él podría ser nuestro mediador entre Dios y los hombres, porque Él conoce nuestras debilidades por medio de su omnisciencia y también por medio de su experiencia actual. Recuerde lo que dice Hebreos capítulo 4, el verso 15. Volvamos allí un momentico. Mire lo que dice Hebreos 4, 15. Volvamos allí. No tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él era el único que podía hacerlo. Y tercero, el que podría ser nuestro rey. Y para tener un reino tiene que haber un rey. Amén. Amén. Él reina ahora ¿dónde? En nuestros corazones. Pero pronto vendrá a ejercer un reino físico en la tierra. Amén. Entonces,
Cuarto, el que podía ser nuestro juez. ¿Cómo voy a juzgar yo a alguien si no entiendo? Si no he experimentado lo mismo. Yo puedo juzgar a una persona si conozco realmente las normas y la ley que le rige. Cristo se va a presentar como juez. ¿Y por qué Él puede ser el juez? Porque Él entiende la condición. Él sabe hasta dónde nosotros podemos llegar y cuando traspasamos las normas. Él lo sabe, porque Él fue perfecto hombre. Amén. Entonces mire, Jesús en su humanidad fue perfecto hombre. Pero en su divinidad es el perfecto Dios. soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Habíamos alguna vez detallado esto de esta manera? Quizás no, pero qué bueno que esta noche nos hemos centrado en mirar. Por eso a usted no le dé miedo cuando la Biblia dice, hay gente que hasta le cambia la letra a los coros. Cuando dice Jesucristo el Hijo de Dios, ahí mismo dicen Jesucristo nuestro Dios. Sí, Jesucristo es nuestro Dios, pero ¿por qué les da miedo decir que Jesucristo es el Hijo de Dios? Si es que es Hijo de Dios porque fue dado por Dios en su humanidad para cumplir un sacrificio. Eso no está diciendo que sea otro Dios, ni que sea un segundo. Es el oficio de Hijo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Si usted no ha entendido la unicidad, le tiene que dar miedo decir que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero Jesucristo es el Hijo de Dios y fue el perfecto hombre, el varón perfecto. Por eso nosotros tenemos que ir creciendo a la estatura de la plenitud de ¿quién? Al varón ¿qué? Perfecto. ¿Y ese varón perfecto quién fue? Cristo. Esté de pie, tenga la bondad y démosle gracias a Dios. No sé si esta noche haya alguien que pueda decirle, Señor, yo quiero que me lleves a ese nivel, a esa estatura, a esa perfección. Y por eso es que estamos predicando. Por eso es que lo que Edgar mencionaba ahorita, cuando yo miro a un hijo de Dios, tengo que ver la imagen de Cristo en él. Porque hay un proceso de perfección. Nos estamos preparando para llegar a la estatura de ese varón perfecto. No lo vamos a lograr en este cuerpo, pero sí cuando seamos transformados ya. Amén. Llegaremos a la estatura de ese varón perfecto. Hijo, un favor. Uribe Jonathan pide oración. Él es el hijo de Donald. Vamos a hablar con Jonathan allá en La Dorada. Vamos a hablar que Dios lo ayude y obra en su vida también. Levante sus manos esta noche y dígale, Señor, gracias por la palabra. Amado Jesús, te honramos, te bendecimos, te damos muchas gracias, Padre, por esta gran oportunidad que nos das de compartir la palabra. Gracias, Señor, porque nos llevas a otro nivel, a comprender, Señor, aquella obra que tú hiciste. Y eso, Señor, hoy en mi corazón hay una alegría porque puedo entender con más claridad, Señor, cuál fue la labor que tú hiciste y que tú eres el único que puede realmente entender mis debilidades, Señor, y mis necesidades, porque participaste de carne y de sangre y destruiste en tu humanidad el imperio de Satanás. Gracias te doy, Señor, porque hoy, al confiar en ti, también puedo ser vencedor en tu nombre glorioso. Padre, te pido por Jonathan allá en La Dorada. Amén, amén. Bendice su vida, trae libertad a su vida, Señor. Permite que este joven canalice todo el potencial que tiene para servirte a ti. Obra en su vida, en su familia, Señor. Que esta noche ellos puedan sentir el impacto de tu espíritu, de tu presencia, tocando sus vidas, Señor. Oh Padre, obra poderosamente en todos los que han estado conectados con nosotros y en toda esta hermosa iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Al Señor sea la gloria. Quiero despedirme de todos los que han estado por medio del Facebook, desearles la bendición del Señor esta noche y les invitamos el sábado. Tenemos un hermoso servicio, tendremos un predicador invitado compartiendo la palabra con nosotros. No se vaya a perder el sábado de estar aquí
con nosotros para gozarnos en el Señor. A todos ustedes que están en la red, que Dios les bendiga.